Entonces, vamos a dar paso a Alicia para que presente su... Buenos días, nosotros somos el grupo A1, los ganadores, y tenemos como ponente al doctor Guillermo de la Cruz. Buenos días, vamos a hablar entonces de los beneficios antiandrogénicos. En este punto destacamos de la velara, ¿no? Por el componente que es la clormadina. Estas son generalidades por hiperandrogenismo. Como sabemos, es el que consta del aumento de la producción endógena de los lugares donde se adquieren o se producen los andrógenos, que son las suprarrenales, un porcentaje que en este caso no me interesa mucho. Vamos a hablar de los andrógenos de origen ovárico y la conversión periférica, que es un porcentaje menor a través de la aromatasa, ¿no? Y también por los tumores productores de andrógenos. El aumento de la biodisponibilidad de los andrógenos va a estar en función de la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHBG. El bloqueo de la transformación de estrógenos a través de la aromatasa, como sabemos, es la que produce el cambio de estrógenos a andrógenos en el nivel periférico. El aumento de la sensibilidad a nivel de receptores de los andrógenos, con la importancia que tiene bloquear la actividad de la 5-alfa reductasa y la administración exógena de andrógenos. Todo esto constituye generalidades sobre el hiperandrogenismo. Acá sobre la clasificación del hiperandrogenismo con respecto al síndrome de ovario poliquístico, que es la causa más frecuente de producción de andrógenos, ¿no? Aproximadamente 75% de hiperandrogenismo se encuentra como causa el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, la clasificación del hiperandrogenismo es la siguiente: 71% en promedio es debido al síndrome de ovario poliquístico, como les decía, ¿no? 70-75%. 15% sería una causa de hiperandrogenismo idiopático. 10% aproximadamente sería la causa debido al hirsutismo idiopático, menos frecuente 3% la hiperplasia adrenal congénita o clásica, y el menor porcentaje, menos de 1%, es debido a tumores. Esta es una síntesis de los orígenes de los andrógenos de origen suprarrenal, que son los primeros, que en este caso no es de importancia: la de hidroepiandrosterona, hidroepiandrosterona sulfato, la androstenediona, la testosterona, que son de origen fundamentalmente ovárico, en este caso interesan, y su metabolito, que es la hidrotestosterona, ¿no? El pasaje que se realiza en las células, en la granulosa del ovario, ¿no? De testosterona a dihidrotestosterona, y va a actuar en los receptores periféricos a nivel del folículo piloso. Básicamente ahí es donde nos interesa para que bloquee lo que es seborrea y lo que es acné. Acné, hirsutismo y la alopecia en el patrón femenino, ¿no? El llamado SAHA, que hablamos el día de ayer. Tenemos la clasificación farmacológica de los gestágenos. Esto es importante para saber dónde nos vamos a ubicar y dónde está ubicada nuestra molécula, que es la clormadinona, en este caso de la que estamos hablando. Tenemos lo que se deriva estructuralmente de la testosterona, tenemos estradiol, montanos y metilinilados, ¿no? Tenemos que es importante ponerlos ahí para saber que son los más androgénicos y los que no se deben usar en el tratamiento de hiperandrogenismo. Tenemos los estructuralmente relacionados con la progesterona, y acá nos interesa detenernos, porque acá está nuestra molécula, ¿no? Ahí tenemos entre los pregnanos acetato de hidroxiprogesterona, acetato de ciproterona, impotencia en la primera, acetato de clormadinona en segundo lugar, la drospirenona en tercer lugar, o mejor dicho, está como otro derivado pero como antiandrogénico, y también tenemos el nomegestrol. Las acciones biológicas de los gestágenos, es importante esta lámina para ver la potencia que tenemos acá con respecto a las actividades que queremos, ¿no? El acetato de clormadinona tiene una potencia en segundo lugar que el acetato de ciproterona, pero el acetato de ciproterona, como vamos a decir luego, solamente está indicado
acné severo. Esta lámina es importante para ver la afinidad que tiene la clornarinona con nuestra globulina fijadora de hormonas sexuales, que es la que, como ustedes pueden ver, es la que está en primer lugar, o sea, la que menos tiene ligazón con la SHBG. Por eso es importante su acción, porque está libre y va a poder actuar para bloquear los andrógenos, ¿no? Y acá tenemos esta lámina que quizás es la más importante, la que resume lo que estamos hablando con respecto a las propiedades antiandrogénicas. Tenemos los orígenes a nivel de la corteza adrenal, a nivel del ovario, el origen finalmente de los estrógenos que no son antagonizados, la testosterona. Es importante mencionar que para que haga sus efectos debe estar libre, la libre es la que va a ser la perjudicial, entonces es importante que aumente en hígado a través de la producción de los estrógenos, la globulina fijadora de hormonas sexuales, para que tenga mayor relación con los andrógenos, bloqueándolo de esta manera en sangre, y de esta manera solo tenemos poca porcentaje de testosterona libre que va a actuar en órgano blanco. Y el paso definitivo, el paso crucial que es importante bloquear, que también lo hace clornarinona a través de la testosterona en su pasaje hidrotestosterona, que como sabemos es 10 veces más potente que la testosterona. Y es ahí donde actúa nuestra molécula bloqueando la 5-alfa reductasa. Y además va a actuar a nivel de órgano terminal, a nivel de los fagocitos, bloqueando el efecto en los receptores de la hormona dihidrotestosterona. Entonces tenemos dos pasos importantes y cruciales, a nivel de la 5-alfa, en la conversión y en el mismo receptor. Este es importante para saber los riesgos tromboembólicos, según los progestágenos, ¿no? Sabemos que los que son más tromboembólicos, entre ellos estamos la trospirenona y la ciproterona. La ciproterona, por eso actualmente, está solamente indicada, está muy restringidamente indicada para 6 meses como máximo en caso de acné severo y acné severo intenso, ¿no? Y en dosis bajas, no más de 20 a 30 miligramos. Esta lámina es solamente para destacar el riesgo-beneficio que se mantiene favorable para el tratamiento del hirsutismo y del acné andrógeno dependiente moderado a severo que no responde a tratamientos tópicos y antibiótico-terapia. Estos medicamentos poseen acción anticonceptiva y aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, la ciproterona y la trospirenona, ¿no? Este es el mensaje que nos enviaron en mayo de 2013 y que actualmente tenemos que tener en cuenta cuando vamos a prescribir un anticonceptivo. Tenemos acá esta lámina para destacar nuevamente las consideraciones de las dosis que hay que usar, solamente mínimas para el hirsutismo severo nuevamente de la ciproterona. Y acá vamos a resumir la conclusión. Cuando hablamos de hiperandrogenismo, hablamos de seborrea, acné, básicamente acné, hirsutismo y alopecia, básicamente acné, hirsutismo. Los diagnósticos se hacen utilizando escalas de Perryman-Gallwey para hirsutismo mayor de 6. Se va a utilizar la escala de Priwich para acné. Otra conclusión, hiperandrogenismo bioquímico, principalmente testosterona libre e índice de andrógenos libres para poder determinar la importancia que tiene es el andrógeno libre que le va a actuar y que va a dar la característica de hiperandrogenismo, que debe ser medido en la mañana y en la primera fase del ciclo ovárico. El tratamiento de primera línea en mujeres con hiperandrogenismo es la anticoncepción oral combinada, sin deseo genésico, viene a ser las píldoras combinadas, y que se debe usar las progestinas antiandrogénicas, además de un tratamiento sintomático y tópico para lo que es acné. Se debe usar estrógenos de dosis bajas, no más de 20 a 30 microgramos, ciproterona solo en casos severos y no más de 6 meses, como ya lo he dicho varias veces, clornarinona y otras progestinas antiandrogénicas por un tiempo limitado solamente.
ilimitado, perdón, a diferencia de la ceproterona, no tiene mayor repercusión, no es tiempo ilimitado. Considera los múltiples beneficios adicionales de la clormadinona en comparación con otras combinaciones y el isotipo requiere entonces tratamiento anticonceptivo combinado y terapia cosmética adicional por menos tiempo. Gracias. Buenos días. Voy a exponer el efecto de incremento de peso en relación al estradiol más acetato de clormadinona. Para hacer una introducción, ¿cuántos de nosotros tenemos la concepción, tenemos la idea de que todo anticonceptivo supuestamente sube e incrementa el peso, ¿no? Muchos de nosotros como profesionales de la salud todavía tenemos estas ideas. Entonces el motivo de la exposición es ese, ¿no? Sacar desde un punto de vista teórico en base a la relevancia de medicina basada en evidencias y exponer y explicar cuál es la evidencia científica que tenemos actualmente. Entonces, la justificación para establecer la relación entre la ganancia de peso y anticonceptivos orales con clormadinona está dentro de lo que vamos a desarrollar, demostrar con el mayor nivel de evidencia la relación entre anticonceptivos con clormadinona y ganancia de peso y establecer al final nuestras conclusiones. ¿Cuáles son los intereses que tenemos que tener nosotros como profesionales de salud y la paciente, ¿no? La paciente va a tener como principal noción e idea ver la figura, ver el porte, ver si lo que le vamos a recomendar sube o no sube de peso. Pero para nosotros la conceptualización más importante va a ser qué efectos va a tener en los cambios fisiológicos que el anticonceptivo vaya a tener. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos probables que podría tener el anticonceptivo en el incremento de peso? Entonces, los componentes van a ser, pues como sabemos, el estrógeno y las progestinas. Entonces, el etiliestradiol, ¿de qué manera podría incrementar el peso? Mediante dos hipótesis que actualmente nosotros en las revisiones de los libros podemos encontrar, ¿no? Mediante la retención hídrica, mediante la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, mediante el incremento de la masa grasa y las progestinas en cuanto al incremento de la masa muscular y el incremento del apetito. Entonces, la afinidad de las progestinas para nosotros establecer si aumentan o no la ganancia de peso, tenemos que entender un poquito la parte de la fisiología. Entonces, acá tenemos que ver los receptores de lo que es las globulinas transportadoras de lo que es los andrógenos, que vemos que no tienen afinidad con la clormadinona, o sea, no bloquea ese transporte. La proteína transportadora de cortisol, que tampoco, porque vemos que su índice significativo es de 0, o sea, no se une, no bloquea, y por ende el cortisol va a seguir con afinidad. Ahora, también tenemos que la proteína transportadora de lo que es la última fila es la proteína transportadora de cortisol, no hay ninguna afinidad. La penúltima fila indica la proteína transportadora de las globulinas de los andrógenos, que tampoco tiene afinidad. Y los receptores a nivel de los andrógenos tampoco tiene afinidad. Entonces, vemos la relación de la clormadinona que no tiene un estrecho vínculo con las proteínas que podrían aumentar el peso en las pacientes. Entonces, esta podría ser una posible hipótesis. Ahora, vemos en este estudio publicado en el año 2000 en el Journal de Obstetricia y Ginecología, que es un estudio descriptivo de qué conocimiento tienen las pacientes y por qué suspenden el uso de anticonceptivos. Las creencias indican que los anticonceptivos orales incrementan el peso 50-50. 50 creen que sí y 50 creen que no. Ahora, la suspensión de anticonceptivos orales que incrementan el peso, lo suspenden porque creen que aumenta el peso es 1 de 5. Y los que nunca iniciarían anticonceptivos incrementan el peso aproximadamente 4 de 10.
O sea, es un porcentaje, 50-50, 2 de 10 sería y 4 de 10, ¿no? Es una observación simple. Ahora, ¿qué hay acerca de los conceptos del personal de salud, sean los ginecólogos o las pacientes, en cuanto a esto? Si bien es cierto, es un estudio descriptivo, nos indica que, por ejemplo, el 30%, lo rojo, marca al personal de salud, el ginecólogo, que cree que aumenta de peso. Y en la segunda tabla de barritas menciona que incrementa el apetito, pero también, o sea, el personal de salud todavía cree que los anticonceptivos suben de peso. Y más entonces se va a ver en relación a las adolescentes, ¿no? Que es más elevado este porcentaje. En los estudios Cochrane, que son estudios de metaanálisis, también se han publicado estudios en los que presentan acerca de estas hipótesis, ¿no? ¿Los anticonceptivos incrementan o no el peso? ¿Qué hay de nuevo en los estudios Cochrane? Entonces, el mito de los anticonceptivos, ¿engorda o no? Entonces, actualmente no existe evidencia que soporte una asociación causal entre los anticonceptivos orales y el aumento de peso. Ahora, ¿por qué? Porque estos estudios no están todavía en un nivel 1A, todos son nivel 1B, o son estudios aleatorizados. Entonces, de manera fidedigna no podemos entablar y decir que no están directamente relacionados en base a medicina basada en evidencia, pero que se están planteando nuevos estudios, sí. ¿Cuál es la justificación para lo que he mencionado? La creencia en las pacientes y en los proveedores de salud que los anticonceptivos incrementan el peso. Esta es una creencia, es una razón frecuente para no iniciar un anticonceptivo o para suspenderlo después de haberlo iniciado. La creencia de que los anticonceptivos incrementan el apetito, la descontinuación de los anticonceptivos que tiene un impacto en la salud, embarazos no deseados y abortos provocados, y el metaanálisis, ¿no? De que en la conclusión menciona que hay 4 estudios aleatorizados y no incluyó la asociación actual del etinilestradiol más la clormadinona. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar nosotros de que la clormadinona aumenta o no el incremento de peso? En base al índice de masa corporal, es lo que vamos a presentar a continuación los estudios. La combinación va a ser etinilestradiol de 30 y clormadinona. Más adelante vamos a presentar también la concentración de etinilestradiol de 20 y clormadinona y su efecto comparativo. Este es el estudio Pictures que se ha publicado en Alemania en el año 2007. ¿Qué nos indica en este estudio? Que el porcentaje de pacientes con cambio de peso va a ser mínimo, ¿no? Como indica acá, es de menos de... El incremento de peso va a ser de toda la población, solo el 5% ha desarrollado en un tiempo de 1 año de 2 kilos en relación a las demás. Este estudio me menciona también que la composición de etinilestradiol con clormadinona en relación a los efectos adversos. Si bien sabemos que todo medicamento tiene una reacción adversa, ¿qué hay en cuanto al incremento de peso? ¿Está dentro de las primeras? ¿Qué porcentaje representan? Entonces, si podemos ver en este estudio con un muestreo de 3.771, las alteraciones en el sangrado, el dolor de cabeza, la sensibilidad de las mamas, el disconfort en las mamas, y vemos dentro de este listado que está en el sexto puesto con un valor aproximado de un valor significativo de menos de 1 kilo. Ahora, este estudio también me menciona en un promedio de tiempo de 1 año cuánto es lo que incrementa en peso los pacientes que consumen el etinilestradiol más la clormadinona. Nosotros pensaríamos que subiría 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Porque esa es la idea errónea a veces que tenemos. Pero no, este estudio me menciona que sube menos de 1 kilo, de 0.73
Entonces, no es tan fidedigno las ideas que nosotros tengamos. Este es un estudio que se ha hecho en más de 12 ciclos, o sea, en 2 años, y la muestra es de 1.665 personas. Ahora, en las adultas y en las adolescentes, ¿no? En ciclos extendidos, también, ¿cuánto es la ganancia de peso? Acá también me menciona que en ciclos, de más de 5 ciclos en mujeres con una población de 60.000, también cuánto es la ganancia de peso. Vemos que va de menos de 1 kilo, de 0.2 kilogramos y de 1 kilo. Entonces son 2 estudios en los que se menciona que en promedio por año se va a subir menos de 1 kilo. Ahora, este también es otro estudio en las que nos indican dentro de los efectos adversos quiénes son las que suben en promedio de peso, y son del menos del 3% que reportaron un incremento de peso. Ahora, hemos hablado de lo que es etinilestradiol más clormadinona, pero ¿qué hay de cierto en pacientes que tengan otro método anticonceptivo? Para nosotros tener como idea, ¿no? Solo nos estamos centrando en etinilestradiol más clormadinona y pacientes con placebo. Pero ¿qué hay de cierto de las pacientes que usan el DIU? También subirán de peso, no suben de peso, es igual. Entonces, acá vamos a presentar un estudio en la variación de peso en un estudio de cohorte de mujeres que han usado el DIU. Y vemos que las pacientes que han usado el DIU en el tiempo, se ve que el índice de masa corporal ha ido también subiendo. Vemos que la línea de base es el índice de masa corporal de 24.5, y según pasa el tiempo, en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, aumenta el índice de masa corporal. Entonces, ¿también hay una asociación? Pues aparentemente sí, ¿no? Entonces, como antecedente nosotros tenemos que saber que el etinilestradiol más la clormadinona aumenta de manera muy insignificante el peso en relación también con el DIU. Ahora, ¿cuáles son las referencias antropométricas en niños y adultos en Estados Unidos del año 2011 a 2014? Si bien es cierto, esto es un estudio también aleatorizado, pero me indica que nosotras las mujeres, en relación en el tiempo, aumentamos de peso. ¿Y cuál es la explicación lógica? La explicación lógica es a nuestros hábitos y estilos de vida. Según aumentamos de edad, aumenta nuestro índice de masa corporal en relación a nuestro peso. Y este estudio menciona eso. Una paciente de 20 años con índice de masa corporal, por ejemplo, establecida en 29.2, vemos desde 20 a 29 años cuánto está su índice de masa corporal, 27.6. Y si vamos a la línea media de 50 a 59 años, el índice de masa corporal es de 30.2. Pero estos son en pacientes que no utilizan clormadinona, sino es el ciclo normal fisiológico. Ahora, ¿por qué aumenta nuestra edad? ¿Por qué aumenta el índice de masa corporal? Simplemente pues por nuestros hábitos y estilos de vida. Cada vez somos más sedentarias, ¿no? No hacemos mucha actividad física, no hay una alimentación saludable. Entonces, eso también podría ser una explicación lógica a lo que estamos mencionando. Ahora, los estudios de la combinación de etinilestradiol más clormadinona y su efecto en peso. Estudios comparativos con otras combinaciones o con placebo. ¿Qué hay de cierto etinilestradiol más clormadinona, etinilestradiol más drospirenona o más ciproterona o más un placebo? ¿Hay una importancia significativa entre estas? Entonces, este estudio lo que me menciona que etinilestradiol más clormadinona hace un comparativo y etinilestradiol más drospirenona. Las dos guardan alguna relación significativa en cuanto al aumento de peso. El estudio me menciona que no, ninguna, ni una ni otra. Es decir, que una no es mejor que otra en relación al aumento de peso.
Ahora, el dinilestradiol con levonorgestrel también, no me indica que una sea mejor que otra. Entonces, habiendo establecido cuál es el aumento de peso fisiológico de las mujeres sin ningún método anticonceptivo, teniendo en relación cuál es la base teórica para saber posiblemente si la clormarinona tendría alguna relación en el incremento de peso, y en base a la evidencia científica que estamos presentando, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Como primera conclusión, que pacientes y ginecólogos creen que los anticonceptivos orales, que los anticonceptivos incrementan el peso. Sí, hemos visto 50-50. Motivo frecuente por el cual las pacientes no iniciarían o discontinuarían un anticonceptivo es por el supuesto incremento de peso. Sí, vimos una de 5. En el momento actual hay evidencia de que los anticonceptivos produzcan cambios significativos en el peso. Lastimosamente, no hay un nivel de evidencia 1A. No hay metaanálisis con grupos poblacionales significativos. Y digo grupos poblacionales significativos cuando se habla de una población aparentemente entre 1.000 a 1.500 personas de muestreo. Entonces, solo tenemos estudios que están en proceso de realización. El nivel de evidencia todavía es de 1B. Ahora, los anticonceptivos con el dinilestradiol y clormarinona no producen cambios significativos en el peso. Como he presentado los 3 estudios, el nivel de evidencia todavía es 3. El promedio en el cambio de peso es menor a 1 kilo. Lo he mencionado en 2 diapositivas anteriores, en 2 papers, 0.7, al año. Ahora, los anticonceptivos con el dinilestradiol y clormarinona no incrementan el apetito. También no hay una evidencia significativa. Son estudios de nivel 3, estudios aleatorizados. Ahora, los anticonceptivos que contienen clormarinona tienen similar perfil que los anticonceptivos que contienen drospirenona, Genuges o levonorgestrel en mantener el índice de masa corporal. Nivel de evidencia también actualmente 1B. Entonces, para ya concluir la exposición, no hay una evidencia científica con nivel de evidencia 1A que me indique específicamente que se aumente de peso con cualquier progestina, sea este el levonorgestrel, drospirenona o la clormarinona. Esa sería. María de Lourdes Alfaro, médico ginecóloga de la clínica Cayetano de Heredia y del Hospital Cayetano de Heredia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Así me continúa el congreso, gracias. A la próxima. Buenos días con todos. Mi nombre es Lourdes Alfaro y he sido escogida, como ven, por aclamación de mi grupo. Nuestro tema ha sido el control de la dismenorrea y hemos tenido como asesor al doctor Juan Alemán. Y entonces vamos a darles realmente un resumen de lo que creo que debería de quedar en nosotros, más que tantos cuadros que muchas veces no se nos van a quedar, la verdad. Entonces hemos intentado sacar el extracto de la pulpita de todo esto. Ante todo, y para recordarnos, siempre tenemos que tener la definición de qué es la dismenorrea, Proviene del griego, dis, dificultad, mens, menstruación y rea, flujo. O sea, si lo añadimos todo, estamos hablando de una menstruación dolorosa. Y sabemos que esta es de repente una de las más frecuentes causas de nuestra consulta ambulatoria, A la paciente le duele. Y cuando a la paciente le duele, le fastidia algo, es cuando recién va a la consulta médica. Y recordemos un poquito los síntomas, que son bastante variables, pueden ir variando desde calambres en las piernas, dolor pélvico, dolor abdominal intenso, dolor en la parte baja de la espalda, que los pacientes siempre dicen, ay, me duelen los riñones, dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, sudoración, incluso pueden llegar al desmayo. Muchas veces hemos tenido pacientes en la emergencia que llegan simplemente porque están con la menstruación y se desmayaron, la llevaron a la emergencia.
fatiga, ansiedad, irritabilidad, depresión, al final afecta la vida de la paciente, tanto física como anímicamente. Y sabemos que tenemos dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria, ¿no? Y aquí de repente tenemos un cuadro que nos resume un poco las diferencias o las características de una o de la otra, pero lo importante tal vez es diferenciar que la dismenorrea primaria va a estar dada en pacientes jóvenes, 17 a 25 años, ¿no? Y que la dismenorrea secundaria generalmente va a estar en pacientes mayores a 30 años. Eso nos puede orientar un poquito en cuanto a poder diferenciar entre si es primaria o es secundaria. Pero al final, igual a las dos les duele, ¿no? Y lo importante es darle un tratamiento para que mejore ese dolor. ¿Y cuál es este mecanismo por el cual se produce el dolor? Ya es conocido que hay una sobreproducción de la prostaglandina E2 y F2, y esto se concentra en una forma local en el útero. ¿Y qué nos va a dar? Pues nos va a dar hipercontractilidad miometrial, que viene a ser 2 a 3 veces mayor a la contracción que se da en el parto. Si ya de por sí nosotros vemos cómo la paciente presenta mucho dolor durante el trabajo de parto, imaginemos cuán intenso debe ser esta contracción 2 o 3 veces mayor. Además también, como consecuencia de esto, vamos a tener hipoxia secundaria, y obviamente que no es solamente las prostaglandinas, también van a haber otros componentes, podrían ser los aspectos físicos, el entorno familiar de la paciente, los valores de arginina, las concentraciones de calcio, magnesio, y al final todo ello nos va a conllevar a un cuadro de dolor. ¿Y qué es lo que se ha visto que produce el acetato de clormainona? Hay muchos estudios, como ya hemos venido viendo desde las exposiciones anteriores y de los maestros que nos han estado dando sus ponencias. Pues lo que sucede es que se ha visto de que existe un agonismo específico en los receptores de los glucocorticoides que van a conferir un bloqueo parcial, algunos se atreven a decir que es total, que puede ser el que de la fosfolipasa 2, que puede ser el factor que nos vaya a explicar el por qué va a ser la clormainona superior con respecto al manejo de la dismenorrea sobre los otros agentes que utilizamos en los anticonceptivos. Y mil disculpas por los cuadros o por los extractos que van a estar en inglés, pero comprenderán que hacer una exposición en 10 minutos es sumamente difícil, ¿no? Entonces, les pido mil disculpas porque están en inglés, yo sé que lo debimos de preparar en español para todos. Tenemos el sustrato, que vienen a ser los fosfolípidos, y acá a este nivel actuaría la fosfolipasa A2, pero justo ahí es donde estaría actuando el acetato de clormainona, bloqueando los receptores, o sea, se adhieren al acetato de clormainona, desplaza a la fosfolipasa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que vamos a tener menor producción del ácido hialurónico o no se va a producir, y entonces ya sabemos que esta cadena no se va a dar y por tanto las prostaglandinas no se van a producir y eso va a mejorar el dolor. ¿Y quién lo dice? Bueno, buscamos los más representativos, probablemente los que nos puedan dar una idea clara de por qué se da este manejo de la dismenorrea, y encontramos uno que me parece bastante interesante, que es un estudio in vitro que ha sido publicado recientemente, en enero del 2019, en la revista de Contraception, y el título es Efectos de las diferentes progestinas en la biosíntesis de las prostaglandinas en una muestra endometrial humana. ¿Qué es lo que se hizo?
comparar el efecto del acetato de clormadinona, del Guinogex, de la drospirenona y de la dexametasona en la biosíntesis de la prostaglandina, ¿no? En estas muestras. Se analizó y se vio de que las concentraciones, esto es lo importante de todo, las concentraciones de las prostaglandinas F2 en estas muestras se veían que eran mucho menores. Esto es la conclusión. Entonces ya al menos sabemos que sí, efectivamente hay una menor cantidad de prostaglandinas que se producen cuando tenemos administración de acetato de clormadinona. Este es un estudio que realizó en el año 2007, presenta la doctora Rosa Sabatini, que tal vez es una de las que más expone sobre acetato de clormadinona, ganó un premio en Europa por este trabajo. Tuve la oportunidad de conversar alguna vez con ella sobre esto y se hablaron sobre los efectos no contraceptivos al administrar anticonceptivos, uno con acetato de clormadinona y otro con drospirenona. Su objetivo, su población objetivo fueron adolescentes, ¿no? Ella veía una unidad de adolescentes y lo que quería ver era la seguridad anticonceptiva. Pero en forma secundaria se evaluaron también otros efectos, ¿no? Como en los sangrados intermenstruales, la dismenorrea, el acné, la grasa tanto en cabello como en piel. El resultado es que ambos eran buenos, o sea, los dos anticonceptivos eran buenos, ¿no? Pero tal vez los resultados con clormadinona fueron mejores porque en ellos se encontró una diferencia estadísticamente significativa, pero la tendencia en general es que ambos eran buenos. Y el siguiente es 11 años después, viene otro artículo en el cual también se hace una comparación, pero esta vez solamente de clormadinona versus drospirenona, solo para ver el tratamiento del acné y la dismenorrea en un ensayo aleatorio. Igualmente el objetivo era el mismo, con los perfiles de seguridad incluidos el control del ciclo, el control del peso, la presión arterial, y vuelve a demostrar lo mismo, ¿no? Que la clormadinona es significativamente más efectiva para el tratamiento del acné y de la dismenorrea. Schramm, que es uno de los que acaba de exponer también la doctora en el grupo anterior, evaluó 12 ciclos, ¿no? Dados a pacientes. Y nosotros nos vamos a enfocar solamente en el segmento de dismenorrea, en el cual luego de 12 ciclos el 66% no tenía dismenorrea, el 13% disminuyó su dismenorrea, el 16.7% no tuvo cambios y un 0.7% describió que había tenido aumento en la dismenorrea. Y esto vendrían a ser nuestras conclusiones. Los anticonceptivos en general se van a relacionar con la mejoría clínica de la dismenorrea primaria y o secundaria también, ¿no? O sea, en el control del dolor. Pero nosotros nos basamos más en la administración de clormadinona, que va a presentar además beneficios clínicos adicionales, ¿no? Como vimos, la clormadinona va a responder a dos de los efectos. Tiene un efecto antiinflamatorio comparable con el de la dexametasona, lo vimos en el primer estudio, y además va a bloquear, ¿no? A través del antagonismo o el bloqueo que tiene la fosfolipasa, vamos a tener menor cantidad de prostaglandinas, que son las que van a conferir el aumento de la contractilidad muscular en el útero. Y por tanto estos dos vendrían a ser los factores que dan la dismenorrea. El presentismo del acetato de clormadinona y está muy bien. Han hablado de los beneficios del acetato de clormadinona sobre el peso y hemos visto se ha hablado de la dismenorrea y el efecto beneficioso que tiene el acetato de clormadinona, que está muy bien. Pero han dado tanta información en tan poco tiempo, con tantos estudios, con tantas cosas, que cogerlas todas en unos minutos es un poco difícil.
Y yo voy a hablar, no sé si ya se malogró, de los efectos emocionales, beneficiosos que tiene el acetato de clormalidol. Yo no he tenido la suerte como la doctora que ha conversado con la doctora Sabatini. Yo he tenido la suerte de hablar con Peque Wong, con Peque Wang. Y ellos son los que le han dado la importancia al tema del que voy a hablar. Vean ustedes, cuando abren su celular ven una cantidad de información impresionante que les llegan memes, les llegan un montón de cosas, pero les llegan bastante chistes de mujeres que molestan a los hombres. ¿Se han dado cuenta o no? Bastantes. ¿Y por qué? Porque ahí se ve, como me decía un gran amigo, Carlos Miranda, la mujer que no joroba es hombre. ¿No es cierto? Porque hay cambios emocionales muy importantes que a veces alteran las relaciones de pareja. Y hay chistes innumerables sobre eso, ¿verdad? No sé si ustedes han visto a ese gallego que su mujer le pregunta: Carlos, ¿por qué te casaste conmigo? Y Carlos la mira y le dice, bueno, yo me casé contigo porque eres buena, eres bonita, eres agradable, porque eres atenta, ¿por qué me casé contigo? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, ¿por qué me casé contigo? No, pero algo bueno habrás pasado conmigo. No, le dices, y comienza a llorar. La idea es de que los cambios emocionales en la mujer generan problemas. No, y esto es cierto. Porque, y justamente hay periodos en los que tienen una alteración importante de su conducta. Y veamos, y vamos a ver algo sobre esto. Así que, gracias por la información que me dieron acá los muchachos. Las variaciones del estado de ánimo de la mujer. Vean ustedes, como acabábamos de comentar, las mujeres tienen muchos cambios en los estados de ánimo que muchas veces generan alteración en las relaciones de pareja. Y eso la experiencia lo dice claramente, ¿verdad? Así que vamos a ver. Estas variaciones, ¿cuáles son? Irritabilidad, falta de energía, ansiedad, falta de concentración, disminución de la libido y trastorno del sueño. Pero por las puras no está irritabilidad en el primer punto, ¿eh? Porque se ponen irritables, poco tolerantes. ¿Ya? ¿Por qué llegas tarde? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? ¿No es cierto? Irritabilidad, que es una de las cosas que preocupa muchísimo. La siguiente, por favor. ¿Y por qué hay tantos cambios de estado de ánimo en una mujer? La razón es porque los niveles del ácido hormonal no son estables, son fluctuantes. Y esta fluctuación a lo largo del ciclo es el que produce estos cambios en los estados de ánimo. ¿No es cierto? Y si son los cambios en las concentraciones de las hormonas los que producen estos cambios de ánimo, si yo estabilizo la concentración, por lo menos voy a tratar de mejorarlo, ¿no? Y esa es la idea básica de esto. La idea principal es dar una hormona que mantenga una concentración constante, que contenga acetato de clormalidol, que como veremos después es el que mejora el estado de ánimo, y con esto quiero que pase la siguiente. Sobre regímenes y formulaciones, la siguiente por favor. Como pueden ver en esta diapositiva, a lo largo de todos los ciclos hay periodos en los que hay días libres de poca cantidad de hormona. Sí, señalo con esto, con esto. Regresa a lo más común, lo voy a señalar así de nuevo. Vean, hay periodos en los que no hay hormonas y son estos periodos, estas alteraciones cíclicas, las que van a producir estos cambios hormonales.
Entonces, como dijimos antes, un razonamiento sencillo nos diría, pues hay que mantenerlas estables, ¿no es cierto? Veamos la siguiente. La siguiente, por favor. Esa no me había olvidado de decir. Miren ustedes. Y se trató de buscar una forma de 24+4, porque la mayoría de los regímenes de uso de anticonceptivos orales era de 21+7. El 24+4 es el que se está formulado en la presentación de Belarina, y lo único que hace o que se trata de conseguir con esto es que el metabolismo del acetato de clormodinona persiste más tiempo, tiene un tiempo de vida media un poco más prolongado. Por lo tanto, si le damos 24 días, va a tener unos días adicionales más de acetato de clormodinona, y este acetato de clormodinona y esta concentración constante va a permitir, ¿no es cierto?, que estabilizar emocionalmente a los mujeres. La siguiente. Bueno, la idea es, acá en esta diapositiva, una de las, podemos valorar el régimen de 24+4, que ha demostrado una mejor supresión del ovario y evitar, por lo tanto, estas fluctuaciones de las que habíamos hablado antes. Y por otro lado, permite un mejor cumplimiento del método. La siguiente, por favor. Desde que se empezaron a fabricar los anticonceptivos orales, ustedes recordarán que se empezaban con dosis bien altas de estrógenos y los efectos indeseables eran enormes, ¿verdad? La industria farmacéutica a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo la cantidad de estrógeno para evitar los efectos indeseables del mismo, pero manteniendo el efecto anticonceptivo, o tratando de mantener el efecto anticonceptivo. Desde ese punto de vista hemos llegado a tener una dosificación baja de 20 microgramos de metilextradiol en la formulación de Belarina. Y el acetato de el acetato de clormodinona, una dosis de 2 miligramos. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene el acetato de clormodinona? Por favor, la que sigue. A ver, ¿cómo actúa el acetato de clormodinona? El acetato de clormodinona, como ustedes pueden ver ahí, doctor, lo que hace es aumentar las concentraciones a nivel cerebral de la alopregnenolona. Y la alopregnenolona va a actuar en el receptor de las endorfinas y va a simular su acción. Y esto va a permitir que sobre el receptor del GABA, y esto va a permitir una mayor liberación de endorfinas. Y de otra manera, también el acetato de clormodinona mejora el contenido de endorfinas, sinergizando un efecto con el estradiol. Como pueden darse cuenta, el acetato de clormodinona, a través de esos dos mecanismos, ¿no es cierto?, incrementa la producción de beta-endorfinas, y estas finalmente van a mejorar el estado de ánimo de la paciente. Doctora, la siguiente, por favor. Este es un estudio hecho en animales, y donde se puede demostrar que la combinación de acetato de clormodinona con un estrógeno, que en este caso es el metilextradiol, eleva los niveles de beta-endorfinas en estas tres zonas que son las que están comprometidas con el comportamiento humano: el hipocampo, el hipotálamo y también en la pituitaria anterior. La siguiente, por favor. Bueno, lo que acabamos de decir, los efectos fueron evidentes en estas tres estructuras del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Mejora la función cognitiva, el estado emocional y el control autonómico. Y la asociación de estas dos sustancias no disminuyó el efecto positivo sobre la síntesis de secreción de alopregnenolona y beta-endorfinas, que se observa cuando se usa estradiol solo. La siguiente, por favor. Reduce la depresión. En este estudio, durante 12 ciclos se administra esta asociación y se puede ver cómo va reduciendo hasta en un 72.4% la depresión en las usuarias de este tipo de anticonceptivos. La siguiente, por favor. Como hemos dicho, reduce la irritabilidad
Y en este mismo estudio, 13 ciclos, también se ve una reducción del 66.3% de la irritabilidad. Reduce el nerviosismo, vamos a repetir hasta el cansancio lo mismo, pero pueden ver hasta qué punto reduce el nerviosismo, ¿no es cierto? Por favor, la siguiente. La idea básica es que todo lo que es indeseable lo va reduciendo esta asociación, ¿no es cierto? De la misma manera, el cansancio y la fatiga, a medida que se está usando a lo largo del tiempo, se ve que el efecto se hace más evidente a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Pero eso sí tienen que tener en consideración que desde los meses iniciales ya se puede empezar a sentir el efecto beneficioso. No es que esperemos tanto tiempo necesariamente. La siguiente. ¿Y cómo se ven las mujeres? Cosa que comentó muy bien Lucho Dantes, se aprecian mucho mejor. Hay una mejor valoración personal en las mujeres al sentirse mejor ellas mismas. Y vamos concluyendo de la siguiente manera, que esta asociación mejora la adherencia y aporta beneficios adicionales. Lo que he dicho anteriormente, reduce la dismenorrea, estabiliza el ciclo, tiene menos efectos adversos en cambios en el peso corporal, pero tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo y de la irritabilidad. A esto, a lo que ustedes de repente le han dado poca importancia, no se imaginan lo importante que es. Porque no es igual llegar a casa y encontrar una mujer amorosa, sonriente, tranquila, ¿no es cierto, Carlos? Que por momentos llegues, ¿no? Y ¿dónde has estado? Y empieza con la cantaleta, Yo creo, y para terminar, para concluir, que una de las formas de mejorar esto de género que está de moda, que se maltrata, este maltrato de género, que se debe básicamente el hecho de que la mujer joroba y joroba, el acetato de clormadinona,